En el video anterior descubrimos que el verdadero origen del zombie proviene de las creencias haitianas. También descubrimos que fue hasta el año 1968 cuando nació el zombie como lo entendemos hoy en día, de la mano de George A. Romero. Ahora pasaremos a analizar las películas posteriores de este importante director y cómo el zombie ha seguido evolucionando en el cine a través del tiempo. El éxito de La Noche de los Muertos Vivientes trajo consigo una epidemia de películas de zombies de dudosa calidad que no lograron contagiar al público de la misma manera que lo hizo la película de Romero. Entre un festín de gore, efectos visuales irrisorios y tramas vacías, el subgénero de zombie fue creciendo en cantidad poco a poco, pero no tenía nada para decir. Durante los años 70 se podrían destacar solo dos películas: Dead of Night, que retoma lo propuesto por Romero en La Noche de los Muertos Vivientes sobre un soldado caído en Vietnam que regresa a la vida, y Rabbit, uno de los primeros apartados de la filmografía de David Cronenberg. En 1978, Romero presenta la segunda parte de su saga de zombies, El Amanecer de los Muertos. Aquí, el discurso social es mucho más directo. Romero aprovecha la ambientación de la película, personajes atrincherados en un centro comercial, para hacer una crítica a la cultura del consumismo que fue creciendo en Estados Unidos durante la última década. En El Amanecer de los Muertos, los personajes humanos siguen preocupándose por consumir y consumir, inclusive en medio de un apocalipsis zombie. La más clara alegoría a dicho consumismo ocurre justo al final de la película, donde Romero hace un paralelo entre sus zombies y los consumidores capitalistas que van de tienda en tienda, como si no tuvieran voluntad propia, un sistema que obliga a las personas a consumirse a sí mismas. Romero agrega nuevos elementos al subgénero con El Amanecer de los Muertos. Por ejemplo, los zombies como antagonistas quedan suplantados por otros humanos. Ya no solo los sobrevivientes deben cuidarse de los muertos vivientes, sino también de malhechores y personas que buscan pasar por encima de los demás. Finalmente, es en esta película donde el subgénero presenta por primera vez una ambientación posapocalíptica, caracterizada porque la cantidad de muertos vivientes supera al número de humanos. Esta ambientación sería la que una gran cantidad de películas de zombies tomaría de aquí en adelante para situar sus historias. Durante la década de los años 80, el subgénero de zombies se volvió más underground. Al igual que Romero en sus inicios, varios directores decidieron crear sus propias piezas cinematográficas de bajo presupuesto y hechas entre colegas. De esta tanda de directores salió Lucio Fulci con su clásico de culto Zombie 2, Sam Raimi con su aterradora Evil Dead, y más tarde llegó Peter Jackson con su grotesca Dead Alive. En 1985 también llegó la parodia El Regreso de los Muertos Vivientes, una hilarante mezcla entre comedia y horror que agregó a la mitología de los zombies su hambre por cerebros humanos. En estas películas, más que un discurso de autor o comentario político, se apelaba a la autoparodia, a los efectos visuales prácticos y a la búsqueda de crear imágenes impactantes y perturbadoras. En 1987, Romero estrena la tercera parte de su saga, El Día de los Muertos. Aquí nos encontramos con una raza humana prácticamente extinta. En esta película, los humanos resguardados en un búnker militar empiezan a hacer experimentos con zombies y podemos entrever que estos aún poseen memorias de sus vidas pasadas. La figura del zombie empieza a ser cuestionada. Lo más significativo de esta entrega es Bob, un zombie usado como conejillo de indias para estudiar la naturaleza de los muertos vivientes. En Bob encontramos un personaje que borra la línea entre zombie y humano, ya que parece recordar elementos de su vida pasada y vemos intentos de habla. Romero busca crear una explicación lógica y científica al porqué de los zombies, mientras al mismo tiempo toma un punto de vista cínico sobre el egoísmo y el lado más oscuro de la humanidad, representado por el capitán Henry Rhodes, un racista y misógino militar que se hace con el mando del búnker subterráneo a punta de amenazas y violencia. Después del Día de los Muertos, Romero sacó otras 3 secuelas en los últimos 15 años, pero la calidad y el discurso en estas películas no llegan a alcanzar la calidad de las primeras 3, por lo que no adentraremos en ellas. La trilogía de Romero podría resumirse en el discurso antiguerra de La Noche de los Muertos Vivientes, en una clara crítica a la voracidad de la economía capitalista en El Amanecer de los Muertos, y en El Día de los Muertos encontramos una crítica a la militarización de la era Reagan. George A. Romero siempre ha buscado crear un retrato de la actualidad y aprovechar aquello para presentar un discurso crítico contra el gobierno, la bioingeniería, el consumismo o la esclavitud, poniendo dicho discurso en medio de fantasías posapocalípticas que han marcado la historia del cine de terror. Para la transición al nuevo milenio, el miedo de la pandemia se había apoderado del mundo. La amenaza de una enfermedad que se contagia sin que uno se percate era bastante latente. El subgénero de zombies se aprovechó de este miedo, potenciado por la creciente globalización
que hacía más fácil que el mundo estuviera conectado permanentemente. Es en 28 días después, dirigida por Danny Boyle, donde encontramos por primera vez en el cine a los zombies infectados, originados en un laboratorio por un virus de la rabia. Aquí se toman elementos que encontrábamos en la saga de Romero, sobre todo el papel de las organizaciones militares en medio de un apocalipsis zombie, las cuales se aprovechan del caos para crear sus propias leyes y estado de orden. 28 días después vuelve a los zombies una alegoría de las enfermedades epidémicas, ya que no hay necesidad de morir para volverse un zombie, solo basta un contacto con sangre infectada para convertirse. Es en este tipo de películas donde el subgénero de zombies se empieza a volver catarsis para el público, obligándolo a preguntarse, ¿podré sobrevivir a un escenario como ese? En el 2004 se estrena Shaun of the Dead, una excelente comedia que funciona como película de terror y parodia de zombies al mismo tiempo. Esta película sirve como una crítica a la televisión, a una sociedad egoísta y autoenfocada representada en su protagonista, Shaun, quien está tan acostumbrado a la cotidianidad que ni siquiera es capaz de darse cuenta que un apocalipsis zombie ha comenzado. En los años 2000, encontramos discursos más directos como Homecoming, sexto episodio de la serie antológica Los Maestros del Horror, dirigido por Joe Dante. Este episodio habla sobre la manipulación informativa de la administración Bush y el envío de tropas estadounidenses a Medio Oriente. En esta historia, los hombres caídos en combate regresan a Estados Unidos como zombies, pero no para desatar un apocalipsis, sino para solicitar la destitución del presidente. Se organizan unas elecciones y todos los caídos en combate, desde la Guerra Civil Americana hasta los caídos en Afganistán, salen de sus tumbas para votar en contra del gobierno. El subgénero de zombies potencia la fantasía de una sociedad sin ley, donde impera la violencia. Para el 2010, el zombie infectó a la pantalla chica con The Walking Dead, adaptación del cómic homónimo creado por Robert Kirkman. Lo que más resalta de esta serie es que los caminantes son el último problema de los personajes, ya que en esta sociedad posapocalíptica las personas sacan lo peor de sí mismas para beneficio propio y se encuentran en constante choque. Este es un elemento que Romero introdujo en El Día de los Muertos y que fue explotado en 28 días después. Es una de las bases temáticas de The Walking Dead, la reorganización del estatus y la fuerte presencia del individualismo. Al inicio del subgénero, los humanos trabajan en conjunto para sobrevivir, pero hoy en día vemos historias sobre varios grupos con diferentes ideales, donde la unión no es posible. El mundo se divide en tribus, cada una con un objetivo diferente y cuyos ideales los lleva a enfrentarse entre sí, ignorando el hecho de que hay una amenaza aún mayor y más mortífera a sus espaldas. En 80 años el zombie ha evolucionado bastante, pasó de pertenecer a la cultura haitiana, siendo un símbolo de esclavitud, a convertirse en una forma de expresión individualista. Mediante la figura del zombie hacemos desaparecer esos elementos que nos hacen humanos, para al mismo tiempo poder hablar sin tapujos de cómo reaccionamos a nuestras realidades, a nuestros miedos. Miedo a lo extranjero, miedo a la autoridad, miedo a una ciencia descontrolada, miedo al fin de los tiempos. Gracias por ver este video. Si te gustó, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.